Vamos a dar comienzo con esta sesión, la número 22 del curso Cimientos del Varón Cristiano. El día de hoy, nuestra lección corresponde al módulo 5, el hogar y la responsabilidad del varón, y la lección 22 es el varón como sacerdote, proveedor y protector. En esta ocasión, nosotros tenemos como objetivo el hecho de comprender que el liderazgo bíblico del varón no consiste en exigir privilegios ni controlar la familia, sino asumir responsablemente el cuidado espiritual, material y protector de aquellos a quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. En la lección anterior, nosotros aprendimos que la masculinidad básicamente es ser responsable. Esto es lo que engloba al final del día el hecho de que nosotros seamos varones delante de Dios, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros responsabilidades que nosotros tenemos que cumplir. De hecho, la tarea de esta semana versaba precisamente en ese punto sobre qué responsabilidades nosotros como hombres hemos estado descuidando. Pero particularmente hoy queremos estudiar que la responsabilidad que nosotros tenemos como hombres no es simplemente una autoridad para mandar, sino que es una autoridad que Dios nos ha puesto en el sentido de tener una responsabilidad. No es un aquí yo mando, sino que Dios nos ha confiado personas, relaciones, responsabilidades, y nosotros un día vamos a tener que responder delante de Él. Entonces, hoy vamos a hablar de tres verdades fundamentales. Sacerdote, ahorita vamos a explicar un poquito más a profundidad este punto, para que no vaya a quedar una mala interpretación del término, que quiere decir que nuestro trabajo tiene que ver con guiar espiritualmente a la familia, como proveedores, el cual es asumir las necesidades que tiene en la familia a la que nosotros pertenecemos, y de protector o de protección, que significa simplemente cuidar lo que Dios nos ha confiado. Entonces, estos títulos Dios no nos los ha dado para presumir, o no nos ha dado una licencia para matar, como a veces se hace en algunos encargos que obtiene la gente en la vida pública. Y con esto, lógicamente, no me estoy refiriendo al hecho de literalmente hacer esto, sino como yo soy la autoridad y tengo todas estas encomiendas, pues yo puedo hacer exactamente lo que yo quiera o lo que a mí me guste. Sino que vamos a ver que estos encargos son áreas de responsabilidad que nosotros tenemos que cuidar de cumplir. Vamos a empezar con la primera, porque realmente hay mucho material. Yo espero que en la plática que tengamos posterior a la lección podamos ampliar, o si queda alguna pregunta, podamos nosotros profundizar más en algún asunto en particular, que podamos también tener ese derecho a disentir, pero en general vamos a verlo ahorita, grosso modo, y posteriormente, si queremos detenernos en algo, lo podemos hacer al finalizar la lección. Entonces, primeramente, nosotros vamos a hablar de este punto, que es el que nosotros fungimos la parte sacerdotal de la familia. O sea, aquí, bíblicamente, pues puede haber algunos aspectos que vale la pena cuidar. Primeramente, no soy el mediador de mi familia, porque al final del día sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, pero sí somos responsables de guiar nuestro hogar hacia nuestro Dios. Por ejemplo, nosotros vemos en el principio que Dios le dio esa posición a el hombre para responder delante de su presencia. En Génesis capítulo 2, por ejemplo, nosotros vemos muy claramente cómo Dios coloca al hombre en el huerto y le da una responsabilidad. Ya lo platicábamos la semana pasada, que Dios lo puso ahí para que labrase el huerto y lo guardase. Entonces, aún antes de que Eva sea creada, Dios le da al hombre responsabilidad. Esto no significa, como ya explicamos, que Adán tuviera más valor que Eva. Ambos fueron creados a imagen de Dios, pero desde el principio la masculinidad tiene que ver con eso, de que al final del día Dios nos da a nosotros una responsabilidad. Después, en Génesis capítulo 3, cuando el pecado entra en el mundo, Dios pregunta: ¿dónde estás tú? La pregunta se dirige a Adán. Adán no puede responder, culpa a Eva, y luego se culpa a la serpiente. Pero el punto que se le reclama a Adán es: a ti te había puesto yo de encargado. Independientemente de la forma en que Adán trata de defenderse, Adán tenía una responsabilidad como guardián del jardín del Edén. Entonces,
Dios confronta su falta de responsabilidad, lo que en otros términos nosotros podemos decir, su falta de masculinidad. Entonces, la responsabilidad espiritual comienza cuando un hombre deja de esconderse detrás de otros. Muchas veces, aún en nuestro tiempo, el hombre dice, no, es que mi esposa, he platicado tantas veces con algunos hermanos de la iglesia que dicen así, no, es que batallo bastante con mi esposa, no, es que son mis hijos con los que yo batallo, y en la realidad práctica tendríamos que ser honestos. Eh, es como en la fábrica, o sea, yo he escuchado casos de empresas que han quebrado o empresas que han tenido incendios o accidentes y la responsabilidad muchas veces no recae en el operador o en el que hizo los negocios turbios, sino en el que preside la empresa, en el director, en el gerente, etcétera, etcétera. Acá nosotros como hombres, igual que Adán, muchas de las veces queremos escondernos en el huerto, pero Dios nos habla a nosotros y nos dice, pues si la responsabilidad te la di a ti. Si nosotros seguimos avanzando en este punto que estamos tocando aquí, nosotros vamos a ver que más adelante el mismo Abraham es un hombre que se confía en él de que va a dirigir su casa. Por ejemplo, dice la escritura acerca de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Entonces, Dios sabía que Abraham era un hombre digno de confianza, no solamente porque él era espiritual, porque él era una persona allegada a Dios, sino por esta situación que dice, yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Dios está esperando que Abraham dirija su casa en el camino del Señor. Abraham no podía producir la fe en cada miembro de su familia, pero sí podía enseñar, dirigir, modelar, establecer una dirección espiritual. Aquí vemos nosotros que nuestro trabajo como varones es precisamente, tenemos que tomar de alguna forma la facilidad de poder enseñar o de poder explicar a las personas que están a nuestro cuidado, nuestra esposa, nuestros hijos, el camino de Dios es parte de nuestra responsabilidad. Quizá en algunas ocasiones nosotros decimos, sí, para eso los llevo a la iglesia, pero no es la iglesia la principal responsable de guiar a los hijos en el camino de Dios, es el padre. Otras veces puede decir igualmente, no, yo por eso le digo a su mamá que los lleve a la iglesia, yo me voy a trabajar y le digo a su mamá que los lleve a la iglesia. Y otra vez, la madre ayuda, es corresponsable en este proceso, pero el que está encargado de eso es el hombre. Otro ejemplo similar, nosotros lo tenemos en el caso de Job, en el cual él está teniendo una responsabilidad por la condición espiritual de su familia. Si bien es cierto, Job no podía salvar a sus hijos, ni tampoco podía arrepentirse en lugar de ellos, él sí se preocupaba profundamente por su condición espiritual. Él, eh, dice la escritura, que cada vez que tenían un festín o tenían un banquete ahí en casa de ellos, dice la escritura que Job después ofrecía sacrificio y decía, porque pues yo no sé estos muchachos si habrán pecado delante de Dios. Entonces el hombre no puede decir simplemente, yo voy a la iglesia y lo que hagan los demás en mi casa es asunto de ellos, que este es un tema que yo he escuchado bastantes veces en algunas iglesias. Yo voy a dejar que mis hijos cuando crezcan decidan qué quieren ser. Si quieren ser católicos, si quieren ser pentecostales, budistas, ateos, agnósticos, lo que ellos quieran ser, por mí está bien. Ellos van a decidir. Eh, en realidad, esto es un descuido o una negligencia muy grande, el hecho de decir, yo no los puedo obligar, yo no puedo forzarlos a tomar una decisión. Y claro, en alguna forma tendrán razón, pero es como si nosotros dijéramos en el tema de la escuela, cuando mis hijos cumplan 6 años, yo les voy a decir que si quieren ir a la escuela primaria, está bien, y si no quieren ir, pues no está bien. Cuando mis hijos ya puedan decir qué quieren comer, si ellos quieren comer todo el día sabritas, les voy a decir que coman sabritas. Y si quieren comer todo el día totopos con frijoles, pues todo el día totopos con frijoles. Ningún padre en su sano juicio haría eso. ¿Por qué permitimos como hombres que nuestros hijos digan, hay lo que quiera hacer? Si se quiere poner un piercing en la nariz, pues que se lo ponga. Si se quiere poner un tatuaje, pues que se lo ponga. Si quiere ofender a Dios y traer aquí en la playera del 666, pues que lo use. No tiene ninguna lógica. Sin embargo, a veces pareciera ser que esto es lo que sucede en muchos de los hogares cristianos. Josué es otro ejemplo de esto. En el Antiguo Testamento, en
libro de Josué, en el capítulo 24, él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué les dice, ustedes están en la mejor disposición de escoger a quién quieren servir, si a los dioses de Egipto, si a los dioses de los cananeos, donde ahorita estamos habitando, pero yo y mi casa. Esto es un tema muy profundo, ¿verdad? Porque en realidad Josué no puede controlar el corazón de los miembros de su familia. No puede decir, aquí te toco y entonces, como yo te toqué aquí tu corazón, tú vas a creer lo que yo diga que tienes que creer. Pero lo que sí está diciendo es, en lo que mí depende, mi casa y yo vamos a servir al Señor. No dice yo serviré y a ellos sabrán qué es lo que hacen, sino yo y mi casa. Entonces, nosotros como padres, como responsables, jefes de familia, tenemos que preguntarnos, ¿qué lugar ocupa Dios realmente en mi hogar? ¿Mi familia me ve a mí buscar a Dios? La fe que yo siento aparece solamente cuando nosotros vamos a la iglesia. ¿Puedo hablar de Dios con mi familia o hablamos de Dios con mi familia? ¿Mi hogar tiene una dirección espiritual? El libro de los Proverbios, por ejemplo, el padre aparece como un maestro. Dice el autor a los proverbios, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. La formación espiritual no puede ser completamente relegada a la iglesia. La iglesia tiene una función indispensable, pero el padre no puede decir, para eso está el hermano que predica o para eso están los maestros de los niños. La iglesia puede y debe enseñar a los hijos durante un tiempo determinado, pero los hijos observan a sus padres en lo que ellos hacen en la vida diaria, cómo tratan a su esposa, cómo reaccionan ante los problemas, cómo manejan el dinero, cómo tratan a las personas, cómo enfrentan el pecado. Esto es otro tema muy interesante. Una cosa es lo que somos en la iglesia y otra cosa es lo que somos en la casa. Si saben ellos pedir perdón, si su fe es real o es una fe de edificio. Primer sermón y los más fuertes, de hecho, que los hijos van a escuchar, no van a ser detrás de un púlpito, van a ser en cómo viven los padres. El Nuevo Testamento mantiene esta responsabilidad. Pablo les escribe allá a los Efesios, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. El texto no dice que la madre no tenga responsabilidad, pero sí dejen claro que el padre no puede desentenderse de la formación espiritual de sus hijos. El esposo no puede decir, mi esposa es más espiritual que yo, así que ella se encarga, sino que a nosotros Dios nos encargó de esa parte como hombres, de llevar a nuestros hijos a conocer a Dios y a servirle como debe de ser. Segundo lugar, nosotros vemos que Dios ha puesto al hombre como proveedor de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene que asumir las necesidades de los suyos. No se trata de mostrar una superioridad económica. Aquí es donde se distorsiona mucho este punto. Como aquí yo gano el dinero, aquí mando yo. Yo no puedo dejar que tú trabajes porque si tú trabajas luego vas a querer mangonearme o cosas del estilo, sino que se trata de no abandonar la responsabilidad por aquellos que dependen de mí. El apóstol Pablo, él dice que si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hay mucha gente, lo voy a decir con todo respeto, que nunca debería de casarse y que nunca debería de tener hijos. Y voy a decir por qué. Porque hay muchos hombres que piensan simplemente que ser papá o ser padre de familia es ser un donador de esperma y nada más alejado de la realidad que eso. El hombre que quiere ser hombre y el hombre que quiere en realidad cumplir, como dice la palabra de Dios, tiene que hacerse responsable de las necesidades de cualquier índole y particularmente económicamente de aquellos que dependen de él. Entonces, el principio que nosotros tenemos que tomar aquí es que el hombre debe de decidir responsablemente, yo quiero hacerme cargo de esto. Yo con esto no estoy diciendo que la mujer no pueda trabajar o no pueda contribuir económicamente. De hecho, si nosotros vamos allá a Proverbios capítulo 31, la escritura habla acerca de la mujer virtuosa y la mujer virtuosa es virtuosa precisamente por esa capacidad de gestionar, administrar y también poseer cierta capacidad económica.
sea, la palabra de Dios no prohíbe que la mujer pueda trabajar o que pueda tener sus ingresos o administrar sus ingresos. Lo que sí tenemos nosotros que dejar claro es que lo que sí establece la Biblia es que tiene que hacerse responsable de aquellos que dependen de él. Entonces, uno como hombre debe decir, me toca a mí asumir principalmente esta responsabilidad. Entonces, esto lógicamente puede tener sus matices. Yo sé que no todos los casos son iguales, que de pronto puede haber un esposo enfermo que no pueda trabajar o que puede haber alguna situación extraordinaria, pero en general nosotros podemos ver que el punto es que el hombre es el proveedor, es su responsabilidad hacerse cargo. Entonces, proveer, también es importante que lo dejemos en claro, no significa solamente trabajar. Hay esposos que, por ejemplo, trabajan, ganan dinero y luego van y le dicen a la esposa, te tocaron 800 pesos de gasto, por decir un ejemplo, y ya tú sabes cómo lo administras. De ahí vas a pagar luz, vas a pagar agua, vas a pagar gas, vas a pagar todo, hasta la ropa que ocupes. Y si no te alcanza, pues a ver tú qué haces, ¿verdad? Entonces, hay gente que sabe trabajar, pero no sabe proveer. La provisión implica administrar el hecho de decir, a ver, de entrada, ¿cuáles son las necesidades del hogar? Cada hogar tiene diferentes necesidades. Hay algunas que pueden ser gustos, hay otras que sí son necesidades verdaderamente. A ver, aquí necesitamos tanto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para poder ajustarnos al ingreso que tiene como familia? Y eso requiere administración, planificación y sacrificios. El hombre, y esto es algo que muchas veces no se entiende y no se ve, yo por eso a veces siento que es un poquito injusto el trato que se le da el Día del Padre y el Día de la Madre, que aquí estamos puros hombres, no nos van a funar, pero, o sea, si bien es cierto, por decirlo, que la mamá está a veces siempre con los hijos y es la que los recibe cuando llegan de la escuela y es la que les tiene la comida caliente, muchas veces no se ve la otra parte del papá, que se despierta, el hijo a veces se despierta y ya no está el papá, pero ya cuando está uno detrás de la pantalla, cuando uno está ya viendo las cosas como son, pues el hombre se levanta a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Para ir a trabajar, antes de que los hijos se despierten, él ya está tomando el camión en el calor o en el frío, en lo que sea, y esa parte no se ve, y porque no se ve, a veces no se entiende, y porque no se ve, a veces el hombre se desanima. La parte de que muchas veces el papá se queda deseando el comprarse algo o se queda deseando el disfrutar las vacaciones con la familia, pero al contrario de eso, a veces se queda trabajando el papá. ¿Para qué? Para que a los hijos no les falte nada. Y no estamos renegando de eso. Y no quiero yo que se vuelva esto como un desahogo de sí, todos hemos pasado lo mismo. Es parte de nuestra responsabilidad y es parte de nuestro deber como hombres. La mujer tendrá sus propios sacrificios o sus propios sufrimientos. Y a nosotros como hombres nos toca también hacer esa parte, ¿verdad? Eso es ser proveedor. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues a mí me gustaría salirme del trabajo porque me explotan, porque me negrean, porque tengo un mal jefe, etcétera, etcétera. Y el verdadero hombre dice, pues me gustaría salirme, de verdad que me gustaría salirme, pero no puedo porque tengo una esposa, tengo hijos que yo tengo que mantener y que yo tengo que proveer para él. Entonces, eso es lo que hace un verdadero hombre que es proveedor. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ver, es parte del trabajo. Y nosotros tenemos que entender que el hombre no hace esto porque sea superior. He escuchado también hombres que lamentablemente a veces dicen, pues sin mí, ¿qué haces? ¿Verdad? Si yo no te mantengo, ¿qué vas a hacer? Tú no puedes hacer nada. No, la mujer también puede trabajar y la mujer a veces te puede ganar y generar más ingresos que uno. Entonces, el hecho de que nosotros trabajemos es porque es mi responsabilidad. El que no entendió esto de la responsabilidad, le invito a que vaya al canal de YouTube y revise otra vez lo que es la hombría, que es esta responsabilidad.
el hecho de ser responsables por lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Entonces, yo sé que la mujer puede trabajar, yo sé que la mujer puede lograr muchas cosas, sin uno incluso, si ella lo quiere, pero mi trabajo como hombre es entender que hay personas que dependen de mí y yo quiero hacerme cargo de eso, porque es mi responsabilidad. Entonces, la capacidad de otra persona no elimina automáticamente mi responsabilidad. Que muchos hombres dirán, como mi esposa ya trabaja y mi esposa gana dinero, pues ella que pague la mitad y yo pago la mitad. Bueno, entonces, a la hora del cuidado de los hijos, también va a ser así. Tú haces la mitad de la cena y yo hago la comida, tú lavas los trastes y yo los seco, tú lavas la ropa y yo trapeo el piso, y ahí es donde a muchos no les conviene, ¿verdad? Entonces, el proveedor no es el hombre que tiene más, sino el que dice qué necesita mi familia de mí. Nosotros tenemos que entender que un proveedor no es necesariamente el hombre que tiene más dinero, sino el hombre que no abandona la responsabilidad de aquellos que dependen de él. Para terminar este estudio del día de hoy, vamos a hablar brevemente acerca de lo que es ser protector. Otro de los trabajos que Dios nos ha dado es de cuidar lo que Dios nos ha confiado. Y esto quiere decir protegerla física, emocional y espiritualmente. Entonces, esto no significa yo controlo tu vida porque es mía, porque tú me perteneces, yo te digo cuándo sales, o sea, cómo te vistes al momento de salir, etcétera, sino Dios me ha confiado a las personas que debo de cuidar. Entonces, la escritura nos muestra que nosotros como hombres debemos de estar puestos a dar la vida, si el caso así lo requiere, para proteger a nuestra esposa y para proteger a nuestra familia. En la escritura yo encuentro algunos pasajes donde digo yo, qué vergüenza. A veces yo le digo a mi esposa así que me avergüenza un poco del género al que pertenezco. Y allá en los libros de los jueces nos cuenta la historia de una persona que vinieron, igual que en Sodoma y Gomorra, a tratar de abusar sexualmente de su pareja, de hecho, y el cuate en vez de decir, pues yo voy a defender a mi esposa, dice que saca a la esposa y dice, pues ay, encárguense de ella, ¿verdad? Y a mí respétenme y respeten a mi mujer. Muy diferente a lo que nos enseña Cristo, dice el apóstol Pablo, igualmente en la carta a los Efesios. Dice, miren, el marido debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué dice la escritura? ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Murió, se sacrificó por ella. Nosotros debemos de hacer lo mismo por nuestra esposa, por nuestra familia. Dice el apóstol, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Yo nunca les voy a dejar decir, a ver, entiérrame un cuchillo aquí, a ver qué se siente. Entonces, porque muchas veces nosotros sí lo hacemos con la pareja, ¿verdad? Ay, pues te golpearon a ti, ay, pues te duele la cabeza a ti, ay, pues andas batallando tú. Se supone que esa es la parte de nuestro trabajo, proteger físicamente. Entonces, un hombre protector no es el que busca pleitos con los demás, o el que intimida, o el que grita más fuerte, el que golpea, o el que usa la fuerza para imponer su voluntad, sino es el que hace que su familia pueda sentirse segura. Y otra vez, aquí sí voy sin pelos en la lengua porque hay cosas que necesito que queden claras. Y yo no sé, o sea, hay esposos que tienen a su familia viviendo ahí con la suegra, viviendo ahí con los papás, batallando, no pueden hacer, esa pobre mujer no puede hacer vida, y el esposo dice, pues estamos bien a gusto aquí con mis papás, aquí no pagamos renta, y la esposa batallando con humillaciones o batallando con un montón de cosas que tiene que aguantar en el día a día, pero el esposo, pues no, por eso les decía yo al principio, hay gente que no es digna de casarse, que no es digna de formar un hogar y alguien se lo tiene que decir. Entonces, proteger es poder darle una seguridad a tu familia, decir, esta es nuestra casa, aquí estamos a salvo. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad? Como estas que menciono, que tienen que ver con la protección. Y a veces uno tiene que proteger a su familia hasta de uno mismo,
porque a veces uno puede infligir en la familia violencia emocional, humillación, amenazas, desprecio, infidelidad, adicciones, irresponsabilidad y abandono. Yo les comparto brevemente, ¿verdad? Mi esposa y yo, ella es de otra ciudad, algunos de ustedes lo saben, otros no, y ella dejó todo para venirse acá conmigo a la ciudad de Monterrey. Y entonces, en cierta manera, ella está aquí por mi causa. ¿Qué me hace eso a mí? Ya no solamente delante de Dios, sino delante de ella, me hace responsable de ella. ¿Cómo no la voy a cuidar yo si ella dejó todo por mí, por estar aquí conmigo? Entonces, tengo que cuidarla hasta de mí mismo, hasta de mis malos pensamientos o de mis malas palabras o de lo que sea, porque ella depositó su confianza en mí. Y hay muchas mujeres que han depositado esa confianza en el hombre pensando que encontraron a un hombre de valor y es un desperdicio de hombre. Entonces, esa es parte de la protección que tenemos que dar. Y volviendo un poquito a lo que hablábamos nosotros al principio, de que somos sacerdotes de la familia, también tiene que haber una protección espiritual de la familia. Muchas veces nosotros no le damos importancia a esto, como les dije hace rato, lo delegamos. Mi amor, yo me voy a trabajar, tú llevas a los niños a la iglesia. Una de las preguntas que yo más he escuchado a lo largo de las reuniones a las que he participado en la iglesia, sean reuniones de predicadores, reuniones mensuales, etcétera, etcétera, es, ¿qué hago yo? Fíjense la pregunta. Porque, como saben ustedes, en las iglesias de Cristo, la mujer no puede hablar en la congregación. Muchas veces escuché yo citar una y otra vez este versículo, que la mujer aprende en silencio con toda sujeción y si necesita preguntar algo, que le pregunte algo en casa a su marido. Y muchas veces en estas reuniones de las que les estoy mencionando, veía yo hermanas mandar un papelito que decía, ¿qué hago yo si mi marido no es cristiano? ¿O qué hago yo si mi marido tampoco sabe de la palabra de Dios? Entonces, la respuesta fácil de muchos líderes religiosos es, pues por eso deben de fijarse en con quién se casan, porque luego van a tener estas dudas y no va a haber quién se las conteste. Por eso, casi como diciéndole a la mujer, ¿usted tiene la culpa? Y claro, en cierta forma pudiera ser verdad, pero no resuelve absolutamente nada el problema que estamos tocando de fondo, que hay muchos hombres baquetones que no se hacen cargo de estudiar la palabra de Dios primero para ellos y luego para compartir con sus familias. Que hay muchos padres baquetones que ven abusos espirituales en las iglesias donde van y que los permiten porque son incapaces de proteger a su familia porque no saben por desconocimiento o por ignorancia o simplemente por dejadez, que permiten que abusen espiritualmente de su familia. Y eso en nuestra iglesia y en muchas otras, ¿eh? Porque hay tanta asquerosidad que nosotros vemos a veces dentro de las iglesias que ha pasado por padres que tienen que proteger espiritualmente a su familia y no lo hacen por su ignorancia. Entonces, un hombre puede decir fácilmente, no, es que yo le doy de todo a mi familia, hablando de decir, mis hijos tienen todo, tienen comida, tienen ropa, tienen tecnología, tienen entretenimiento, pero ¿saben algo que les hace falta? Un hombre de verdad que les enseña a vivir como debe de ser delante de Dios. Entonces, no basta con proteger a la familia de los peligros que se pueden ver, sino que también debemos de prestar atención a aquello que se está formando en sus corazones. Muchos hombres que me están escuchando hoy quieren decir, yo soy el hombre de la casa, lo cual es perfectamente válido. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Que yo mando? ¿O significa yo quiero hacerme cargo? El hombre que exige autoridad, pero rechaza la responsabilidad, no está buscando liderazgo, está buscando privilegios. La autoridad bíblica nunca puede estar separada de la responsabilidad. Por eso, como sacerdotes, tenemos que guiar espiritualmente, como proveedores, tenemos que asumir las necesidades y como protectores, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha confiado. Hermanos, antes de terminar con esta lección, quiero decirles algo con mucho amor, pero también con mucha firmeza. Muchas veces cuando nosotros tratamos estos mensajes, decimos, ya entendí,
ya entendí que yo soy el hombre, ya entendí que yo tengo que hacerme cargo. Y luego queremos llegar a casa y decir, esposa, ya entendí que yo soy el hombre, así que de aquí en adelante tú me vas a obedecer como dice la Biblia. Y hay videos hasta de eso, ¿verdad? Pero el hombre no puede ser así, sino que el hombre tiene que eh, ganarse esa posición. Eh, Esto es así como se los estoy diciendo. No conozco yo otra manera. En realidad, muchas mujeres sistemáticamente en sus familias anteriores al matrimonio tuvieron que hacerse cargo de todo porque tenían papás ausentes o papás que no eran creyentes incluso, o se casaron y lamentablemente sus esposos no fueron los hombres que la Biblia dice que tenían que ser y han ocupado un lugar que ellas mismas han labrado y que están en la posición que están porque ellas se lo han ganado a base de muchos méritos, o incluso a veces puede ser que la mujer sea más abusada, más masculinizada que el hombre, y llegar y decir yo soy el hombre. Imagínense ustedes la mujer que el pelado no pone un clavo en la casa y ahí anda la mujer viendo cómo clavar el clavo, buscando a quien le ayude o ella misma haciendo las cosas. Y de repente llega uno de ustedes, porque ya aprendieron después de la lección que les dimos, ahora yo mando, vieja. Y la mujer, ¿qué va a decir? No me ayudas a poner un clavo en la casa. No sabes cambiar ni el tanque de gas, no vas a recoger ni la leña. Y ahora tú mandas. Ahí es donde nosotros, yo espero que me entiendan lo que les estoy diciendo. Nosotros como hombres tenemos que responsabilizarnos de que si muchas veces nosotros no tenemos el lugar, no somos el jefe de la casa, no mandamos en la casa, es porque simplemente nosotros no lo hemos tenido, no lo hemos querido ganar. Y para que nosotros ocupemos ese lugar de la casa, tenemos que ganarnos ese lugar. El mismo Señor Jesucristo, de quien nosotros seguimos el ejemplo, Él dice, bueno, nos dice la Escritura, que nosotros no amamos a Dios porque seamos muy buenos para amar a Dios, sino que Él dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces el hombre que quiere ocupar su lugar como debe de ser en la casa, como jefe de la casa, necesita primero ganarse ese lugar para que entonces esa mujer pueda sentirse cuidada, protegida, amada, y esa familia pueda sentirse cuidada, protegida, amada, y pueda vernos finalmente con la responsabilidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, ya me extendí un poco más de lo debido. Que el Señor les bendiga en esta hora. Gracias a todos por estar aquí. Apenas los voy viendo. Pensé que se iba a quedar solamente grabada la lección, pero bueno, me da gusto verlos aquí. No sé si antes de pasar a la discusión que siempre tenemos, alguien tenga algún comentario, queja, pregunta o sugerencia. Adelante si alguien tiene alguna observación que hacer. Bueno, pues parece que no. Qué bueno que han aceptado con gozo y con gusto este, este, este mensaje y que todos están de acuerdo con él, porque como dicen por ahí, el que calla, otorga. Bueno, entonces, dicho esto, vamos nosotros a discutir el siguiente caso. Hoy les voy a presentar un caso a discusión, 4 preguntas, poquitas, este, y vamos a ver qué opinión les merece el siguiente caso. Un hombre dice, mi esposa es mucho más espiritual que yo. Ella sabe más de la Biblia, así que ella se encarga de enseñar a los niños. Además, mi esposa trabaja, administra la casa, paga la mayoría de los gastos y toma prácticamente todas las decisiones importantes. Cuando ella expresa su cansancio, yo siempre le digo, pero tú puedes hacerlo, siempre lo has hecho. Y al final afirma y dice, con todo y todo, yo soy el de la última palabra. Sí, mi amor. Ese es el caso que tenemos que considerar ahora nosotros el día de hoy. Y me gustaría hacerles algunas preguntas. Vamos a empezar con Marshall, a ver si está disponible. Eh, este hombre, al mencionar todas estas cosas que menciona, ¿qué responsabilidades como hombre él está reclamando? Y son preguntas bastante sencillas.
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Pues así como yo lo entendí, yo creo que este hombre pues no tiene ninguna responsabilidad. No sé si eso sea la pregunta. Yo, Sí, o sea, ¿qué está queriéndonos decir con todo eso, verdad? Como hombre, y si algo está reclamando o no está reclamando nada, como tú lo veas. yo lo veo como que pues no tiene ninguna responsabilidad, se la vive tranquilo, mientras la mujer carga con toda la responsabilidad del hogar. Él como que quiere dar únicamente su punto de vista como un supervisor, va, mientras ella hace todo, ya yo nomás te digo dónde afinar detalles. Muy bien. Bueno, pues esta es una posición que muchos hombres lamentablemente toman. Quieren ser el hombre, nada más cuando eh, les conviene. Yo soy el hombre de la casa, entonces, pero tú haces todo, ¿verdad? Prácticamente tú lo resuelves todo y mientras yo aquí, como el mango, relajado, 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 ¿verdad? Vamos a ahora seguir con los hermanos Sammy Esparza. Este hombre del que estamos mencionando, en realidad, ¿cuáles de sus responsabilidades está evitando o está dejando de cumplir, Sammy? ¿Qué tal, Rafita? Muy buenas noches y buenas noches a todos. Es un gusto saludarles y gracias por la lección, muy completa y muy importante para los varones de nuestro tiempo. Pues bueno, yo tengo, digamos, un punto encontrado de vista sobre eso. A veces me afecta mucho el contexto para poder dar una buena explicación, porque digamos, si estamos hablando de un caso muy hipotético, pero sin saber por qué él no tiene esa capacidad, por qué realmente ella es la que tiene ese trabajo. Mencionaste brevemente que ella ya está cansada, pero a veces no pasa eso. A veces la mujer es la que pues ha tomado ese rol y aunque dice es que él no hace nada, pero es que tampoco lo deja. Entonces, muchas veces en ese sentido el contexto, como te digo, serviría mucho si su trabajo de ella es de una profesional y él termina siendo un albañil, pues aunque quieras que se supere y que él se encargue de sostener el hogar, no va a dar con bola para poder completar lo que ella necesita. Entonces, al final de cuentas son un cuerpo y tienen que valerse uno del otro, son cada uno con los talentos y habilidades, pero al final de cuentas no se puede evadir que pues el hombre sigue siendo la cabeza, entonces él va a tener que esforzarse y es donde sí creo que está evadiendo toda la responsabilidad en ser la dirección espiritual. Ahí no tiene que ver con dinero ni con talento, aunque sí un poco en cuestión de habilidad, de estudio y de capacidad intelectual, pero pues la espiritualidad y la fe, esa pues puede ser tan humilde como pudiera y aún así ser una persona sabia espiritualmente hablando que pudiera dirigir su hogar, aún cuando tuviera una mujer flamante como esas, que no sé dónde están, pero hay que buscarlas, pero si pudiera, realmente, pues yo creo que él sería afortunado, porque al final de cuentas, como te digo, son un cuerpo y creo que si están de acuerdo los dos, está funcionando el cuerpo correctamente siempre y cuando no evada su responsabilidad, porque él es el que va a responder delante de Dios por ese matrimonio y ese hogar. A ver, vamos a detenernos un poquito ahí porque hay varias cosas interesantes que escuché. Entonces, por ejemplo, en el caso de que, digamos, estuviera en la situación económica, porque creo que eso es lo que se mencionó, o intelectual, al parejo, ¿ahí tú lo condenarías completamente o no? Sí, o sea, sí, yo creo que si todo está parejo, vamos a decir así, y meramente es comodidad, no le interesa, o ella ha sido mandona, como te digo, es que ahí depende de cómo, por qué, es que no está tomando como quiera, al final es la consecuencia de él, ¿verdad? Que no está siendo responsable de tomar ese liderazgo y está muy cómodo el que ella lo pueda llevar a cabo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que yo condenaría cuando él simplemente ni siquiera está interesado, no quiere saber nada y él ya se quedó en esa posición, entonces él sí está evadiendo todo. Como te digo, en dado caso de que intentara, es muy difícil saber cómo podría lograrse en un matrimonio donde hay mucha disparidad en intelectual y en economía. No quiere decir que no se pueda, ¿verdad? Si se sujeta a la mujer al Señor, pues va a poder lograr también tener o sea, van a poder lograr esa buena unidad, pero de todas maneras, en cualquier caso, termino, o sea, señalando, no condenando, pero sí señalaría que el varón tendría esa responsabilidad de buscar la manera de crecer, hacer la cabeza de la casa, aun cuando ella maneje todas esas cosas, porque como te digo, a final de cuentas, no como supervisor, pero en cierta manera la cabeza sí es, o sea, un jefe no trabaja en todas las cosas, el jefe está al pendiente de todo, pero cada quien tiene su función y si la de ella pues es una artista o es una profesional, como te digo, o sea, su ingreso es muy diferente y puede ser bendecido. Yo no, como te digo, no lo condenaría en ese aspecto ya para nuestro tiempo, ¿verdad? Porque somos hijos de nuestro tiempo, según un maestro me enseñó. Bueno, no, está muy interesante ese punto que ojalá un día podamos debatirlo más a profundidad. Y bueno, lo que yo sí veo en este caso
Que al final del día es que cada uno de nosotros piense en estas cosas que estamos mencionando y llegue a sus propias conclusiones. Pero la parte de la responsabilidad, ay, disculpen, tuve que corregir a uno de mis hijos. La parte de la responsabilidad es simplemente entender que yo soy la cabeza y yo tengo, como dijiste tú, crecer. A ver, denme un segundo más. Pues, ¿quién manda ahí en la casa, Rafa? ¿Quién se te está Ya te pidiendo ahí? regañaron, ¿verdad? Se me está alterando la casa un poco. Pero bueno, ya como jefe nada más moví la ceja y ya se arregló. Dejaron de pelear mis hijos. Bueno, les decía que la importancia de esto es que nosotros tengamos que asumir esa responsabilidad independientemente de los asegúnes que puedan existir. Les voy a mandar a ver si lo encuentro. Hay un podcast de lo que es el hombre feminizado y la mujer masculinizada y cómo a veces se invierten los roles. Está bastante interesante, como nada más ahí para la reflexión, pero el hombre, independientemente de estas situaciones que pasan, independientemente de lo que suceda económicamente, intelectualmente hablando, tiene que buscar esa responsabilidad. Ahí es donde yo veo que está mal, porque muchas de las veces el hombre se pierde, simplemente no me toca o no quiero hacer o lo que sea. Entonces, ¿para qué estás, mano? O sea, has fracasado prácticamente en lo único que te tocaba hacer, y no lo haces siquiera. Pero bueno, si quieren ya después tenemos esa discusión más profunda. Pero, Vamos repite, con... nada más para hacer precisión de mi acotación. O sea, yo estoy muy de acuerdo en lo que mencionas. O sea, la responsabilidad de la cabeza esa no se la puede quitar nadie, o sea, y no la puede él soltar. O sea, él es, nada más que se mencionó la parte de la provisión, aún la educación de los hijos, o sea, la capacidad que tenga la mujer para poder educar a los hijos, a final de cuentas son talentos que se deben poner a servicio del hogar. Y yo creo que en ese aspecto no, o sea, no explícitamente le toca a uno. El ser responsable es diferente, quien lo haga depende de los talentos y habilidades, pero sí creo que en esa parte estoy todo completamente de acuerdo, que el varón que me estás poniendo en el ejemplo, él no ha logrado ser la cabeza de la casa si no tiene factor de decisión. O sea, si él no puede tener ninguna dirección de nada, todo se hace como ella dice, a donde ella dice y todo eso, entonces ahí es donde ya él no está gobernando su hogar, sino ella. Entonces, que ella haga las cosas no significa que ella lo gobierne, dependiendo de cómo esté ahí la relación en cuestión de quién tome las decisiones. Sí, así muy puntualmente en eso que mencionas, el how to el cómo, pues claro, puede variar dependiendo de los contextos que existen. Por ejemplo, que tú dijeras, voy a comprar este libro para instruir a mis hijos, por ejemplo. Y el papá dice, pues yo se los voy a enseñar. O decir, oye, esposa, me gustaría que instruyeras a los hijos con este libro. Bueno, al final del día el método puede ser diferente, pero el papá es el que va a la cabeza, el que genera las estrategias, el que mira el qué conviene, qué no conviene, el que revisa el aprovechamiento que tienen los hijos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces todo eso no pasa. Pues tú sabes, pues tú encárgate, tú hazle como puedas o como quieras. Ahí yo creo que esa es la pequeña gran diferencia entre una cosa y otra. Muy bien, sí, no, excelente, Rafita. Estamos en el mismo acuerdo en eso. El Bueno, cómo debe ser lo que importa ahí, como dices. amado hermano Cristian, usted más que nadie debe de estar escuchando con atención estos temas, para que no vaya a tropezar con las piedras que nosotros tropezamos. Y la pregunta para ti, desde tu perspectiva de soltería, es, ¿qué debería cambiar primero esta persona? ¿Su autoridad o su responsabilidad? Claro, desde mi soltería. Desde tu Ah, soltería. por la responsabilidad, porque pues no puedes exigir nada si tú no estás haciendo nada tampoco. ¿Ok? ¿Cómo sería eso en un ejemplo práctico? Ok, pues, 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 como por ejemplo, no sé, o sea, yo no puedo exigir algo si yo no estoy cumpliendo con mi parte. Por ejemplo, vamos a ponerle algún permiso. Yo no puedo exigir que quiero salir a algún lado con mis amigos, por ejemplo, si no estoy cumpliendo mi responsabilidad, como por ejemplo de aquí en la casa de ayudar.
o otra cosa, o sea, ¿sabes? Ok. Me explico, o sea, no puedo exigir algo si no estoy cumpliendo con una responsabilidad que a mí me toca. O sea, me estás diciendo que le vas a pedir permiso a tu esposa. Estoy poniendo un ejemplo porque tú pediste un ejemplo, ¿verdad? Pero si ya quieres ahí de esposos, pues, La traducción, si quieres. A ver, es un tradúcele ejemplo eso muy para ver si nos entiende mejor. normal. Lo que está tratando de decir es de que tú no, cómo vas a poder exigir, en este caso, para tener la autoridad, pues tienes que involucrarte. Entonces, la responsabilidad es que primero empieces a interesarte en los niños, a cumplir con sostener el hogar, y una vez que estés haciendo tus responsabilidades, entonces después vas ejerciendo autoridad, pero no puedes querer tener autoridad si tú no estás responsabilizándote de ninguna cosa. Muy bien. Acuérdense lo que estábamos platicando hace rato de eso, que muchas veces, y esto lo digo con conocimiento de causa, como lo dicen, escuchan esos temas, y no sé si han visto el video ese que sale en el TikTok o en el Facebook, que está predicando el pastor y ya ves vieja, ya ves vieja, y cuando el hombre y la mujer se calla, y ya ves vieja, y muchas veces pasa así, escuchan el tema y ya sale el hombre todo animado a que ya ahora sí vamos a cambiar las cosas, es posible que hasta tengan una plática referente a este punto. Y luego el hombre quiere hacer las cosas una vez. Mi amor, ¿podrías tú proporcionarnos los sagrados alimentos a esta mesa a las 8:30, mi vidita hermosa, como debes de atender al señor y rey de la casa? Y la esposa dice, pues, ¿qué traes? Yo te voy a dar de comer cuando yo quiera. Llega el hermano frustrado con el predicador. Yo lo intenté todo. Yo lo intenté cambiar. Por una vez que le dijo, vamos a hacer las cosas, piensa que ya las cosas van a cambiar o se van a solucionar. Y realmente necesitamos nosotros ser constantes en las cosas que vamos a hacer. Y cuando las cosas empiezan a tener cierta disciplina, como en todas las áreas de la vida, entonces las cosas empiezan a cambiar con el paso del tiempo y del esfuerzo que uno hace. Pero si uno espera que simplemente por decir yo soy el jefe de la casa, pues vas a ser el jefe de la casa, pero con un cachetadón de este lado y otro del otro, ¿verdad? Porque no funciona así, lamentablemente, en nuestro sistema. Bueno, vamos a ver la última pregunta. Hay un tema que nosotros como seres humanos decimos, esta es para Alan, a ver si tiene posibilidad de abrir su micrófono. Hay una expresión que nosotros decimos, esto se hace porque yo soy el hombre. Es una expresión muy común. Y si nosotros cambiáramos esa expresión a yo soy el hombre, a yo quiero hacerme cargo de ello, ¿qué cambios tendría este cambio en el uso del vocabulario, tanto para nosotros como de la perspectiva de la pareja? Buenas noches. Yo creo que a veces las mujeres exageran mucho eh, porque solo ellas tienen la razón o uno les da cierta libertad, ¿verdad? Entonces uno debe tratar de poner a uno el ejemplo, ¿verdad? Entonces ellas opinan, entonces ellas rivalizan. Y si uno no da a veces el ejemplo o la responsabilidad que uno tiene con ellas, entonces ellas van a dar un mal concepto, ¿verdad? Solamente. Ok, gracias, Gracias. Alan, por su respuesta. Eh, Marshall, ¿te merece alguna opinión más adicional a esto que menciona Alan sobre qué cambiaría si nosotros cambiamos un poco esta expresión entre yo soy el hombre a yo quiero hacerme cargo de esto, tanto en uno como hombre como en la pareja? Pues yo creo que sí, es un tema muy amplio, ¿va? No podríamos, como dice nuestro hermano Sammy, a lo mejor dar una respuesta precisa o a un ejemplo así tan amplio, pero yo pienso que sería bueno, pues, dar estos temas sobre todo a los jóvenes de la iglesia para que no lo vean como dijiste tú, la última pregunta del estudio, no un título, sino una responsabilidad, que podamos asumir esa responsabilidad conforme a la voluntad de nuestro Dios
y no conforme a nuestros pensamientos carnales, porque si nomás queremos un título, pues estaríamos actuando con nuestros pensamientos carnales, nuestra sabiduría carnal, pero si queremos una responsabilidad, pues podemos hacerla conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, gracias, Marsha, una vez más por compartir tu respuesta. Cristian, ¿tú qué piensas que hace la diferencia entre una cosa y otra? Una disculpa, ¿me puedes repetir? Sí, ¿qué cambia desde la perspectiva de uno mismo como varón y de la pareja cuando uno cambia términos como yo soy el hombre de la casa a yo quiero hacerme cargo de esto? Pues que uno lo toma por responsabilidad ¿Ok? y, y el otro de que te toca. De que tienes que. Sí. Bueno, muy bien, Cristian. Por último, vamos a hacerle la misma pregunta a nuestro hermano Sammy. ¿Tú qué piensas que cambia en uno y en la pareja cuando empiezas a usar frases en esta forma, planteadas? Pues cambia mucho el enfoque y la forma en la que recibe la instrucción la esposa. Por un lado, nada más cuando quieres imponer y nada más porque lo digo yo y así dice el predicador que yo soy la cabeza, es una autoridad impuesta que no va a traer ningún fruto. En cambio, cuando te estás responsabilizando de las acciones, dices, de aquí en adelante me gustaría hacerme cargo de esto, entonces la persona ya tan solo no se siente retada en su orgullo, en su sentimiento así de que te le quieres imponer, sino que realmente estás siendo sabio como el líder que ahora ya quieres tomar esa responsabilidad, no nada más de cargarle la autoridad, sino más bien de asumir tu responsabilidad como varón, y eso pues implicaría la sujeción, pero en este caso, pues la forma en la que lo dices cambia mucho también la recepción del mensaje. Muy bien. Pues en realidad yo creo que eh, nos hace a nosotros a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, si es por nuestra eh, hombría herida o si lo estamos haciendo porque realmente queremos ser responsables como hombres del trabajo que nos toca a cada uno de nosotros. Y también estoy bastante seguro que desde el punto de vista de la pareja le cambia la perspectiva porque porque yo soy el hombre, es inmediatamente levantar un muro contra ellas, a decir yo me quiero hacer cargo de esto, como bien dice cada uno de ustedes, pues las hace pensar en, ok, hasta se siente diferente, ¿verdad? Pero son cositas que pues les quiero dejar como un tip, ¿verdad? De cosas que podemos hacer para mejorar en nuestra práctica como sacerdotes, proveedores y protectores del hogar, que es parte de la responsabilidad que Dios nos dio. Entonces, hasta aquí la lección del día de hoy. Gracias a todos por estar y por participar el día de hoy. Vamos a dejar la tarea, que es una auditoría espiritual del hogar. Estos actos se hacen cuando nosotros queremos revisar exactamente cómo está el estado de las cosas, especialmente en este caso de la casa. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando en la casa porque a lo mejor llegamos cansados del trabajo o a lo mejor pues hemos sido negligentes simplemente. Pero cuando empezamos a voltear y a revisar cada rincón de la casa, con la casa me refiero al hogar que cada uno de nosotros tenemos, nos damos cuenta de que hay cosas que tendríamos que estar haciendo o que debimos de haber hecho y no hicimos. Entonces, por ejemplo, me van a contestar 5 preguntas concretas que son, ¿cuándo fue la última vez que inicié una conversación espiritual en mi casa? Y a lo mejor alguien va hasta decir, pues de hecho hace mucho que ni siquiera platicamos de algo en la casa, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que oré con mi familia? Es la siguiente pregunta. Número 3. ¿Qué aspecto de mi vida está enseñando a mis hijos algo sobre Dios? Número 4. ¿Qué aspecto de mi vida está enseñando exactamente lo contrario de lo que digo creer? Y la quinta, que es la más importante, es ¿qué práctica espiritual concreta voy a comenzar esta semana en mi hogar? Puede ser orar juntos, leer un capítulo de la Biblia, conversar sobre una decisión, pedir perdón. Eso es algo que no se enseña en la casa, ni a perdonar, ni a pedir perdón, que es algo que todos deberíamos de hacer. Lamentablemente es una práctica que no hacemos en los hogares. Hablar con un hijo sobre una lucha personal, espiritual que tenga, o compartir una enseñanza de la iglesia. Tantas veces que nosotros escuchamos sermones y ya para el miércoles preguntas, ¿de qué se trató el sermón del domingo? ¿Quién sabe? Entonces, puede ser. Entonces, el objetivo de esta tarea es no
tener una familia o fabricar una familia artificialmente religiosa, sino que en realidad en la casa Dios empieza a ser un invitado constante en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos y en nuestra vida. Y así terminamos con el estudio del día de hoy. Vamos a ponernos en oración. Marsha, ¿nos puedes guiar en oración, por favor? Y con eso terminamos el estudio del día de hoy. Claro, claro que sí, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos y en reverencia vamos a hacer una oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y alabado sea su santo y bendito nombre, Padre. Una vez más, venimos delante de tu presencia, este pequeño grupo de tus hijos, dándote gracias primeramente, Padre, por la oportunidad que nos ha dado de poder estudiar su palabra, aún así en la distancia, Padre. Gracias porque podemos tener a nuestro hermano Rafa, que tiene el buen deseo de estudiarnos, de enseñarnos, de dirigirnos espiritualmente, Padre. Y agradecemos, Padre, que él esté pues queriendo hacer esta buena obra, Padre. Le queremos pedir que si es su voluntad, usted siga bendiciendo su vida, sus proyectos, sus planes, Padre, a su familia, cuide de su esposa, a sus familiares, Padre, y que todo lo que él haga, Padre, usted pueda poner su mano de misericordia en cada una de sus actividades. Cuide su salud y ayúdelo, Padre, para que pueda seguir enseñándonos y de esa manera podernos guiar espiritualmente. A cada uno de nosotros, Padre, le queremos pedir que nos cuide, que nos proteja, que podamos estar el siguiente viernes para poder seguir aprendiendo de su palabra, Padre. Permítenos, Padre, si es su voluntad, denos un corazón valiente, un espíritu valiente, Padre, para poder pues poner en práctica lo que aprendemos viernes con viernes, domingo tras domingo y cada día que tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, Padre. Permítanos ser esos hombres que la iglesia necesita, permítanos ser esos hombres que nuestras familias necesitan también, Padre, y permítanos, Padre, abrir nuestro corazón, nuestra mente para que podamos hacerlo conforme a su voluntad. No deje, Padre, que el enemigo se meta en nuestras familias, sino que podamos combatirlo, Padre, primeramente como hombres, como líderes de nuestro hogar, como lo aprendimos el día de hoy, pero también, Padre, juntos con nuestra familia para poder juntos avanzar en este camino, Padre. Bendiga a los hermanos que no se pudieron reunir, de igual manera, Padre, permítales que este siguiente viernes puedan acompañarnos y ayúdenos a nosotros a podernos también el siguiente viernes poder estar aquí para aprender de su palabra, Padre. Todo esto se lo pedimos pidiéndole que nos ayude a descansar en esta noche, que podamos tener una noche tranquila y si es su voluntad el día de mañana podamos amanecer para continuar con nuestras actividades diarias. Todo esto se lo pedimos y le agradecemos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, que tengan una bonita noche. Nada más algo que quisiera aclarar antes de que se me vayan. La próxima semana no vamos a tener clase porque con la ayuda de Dios vamos a tener la serie de Amigos que Curan en la congregación de García. Entonces, pues vamos a estar involucrados en esto completamente. Entonces, nos vemos dentro de 2 viernes y continuamos con este curso hasta esa fecha. Que Dios me los bendiga y que pasen buena noche a todos. Hasta la próxima, que Dios guarde. Adiós.